Miguel se despertó antes de que saliera el sol. Siempre se despertaba temprano, costumbre de quien trabajó toda la vida, pero ese día era diferente. Tenía un brillo en los ojos que Carmen no veía hacía tiempo. Él le tocó el hombro con cuidado. «Despierta, mujer, hoy los chicos van a venir por nosotros». Carmen abrió los ojos y sonrió de esa manera que solo quien ha sido feliz toda la vida puede sonreír, incluso cuando la vida no ha sido nada fácil. Los hijos habían llamado unos días antes, diciendo que iban a llevarlos a conocer una hacienda. Dijeron que estaban pensando en comprar un lugar en el interior para que toda la familia se reuniera los fines de semana. Imagínate, Miguel, vamos a poder ver a los nietos jugando en el patio. Carmen dijo mientras se arreglaba el cabello blanco frente al espejo rajado. Vivían en una casita simple, en el fondo de un terreno rentado. 3 habitaciones pequeñas que apenas cabían los muebles viejos. Miguel había trabajado 50 años como ayudante de albañil. Carmen cosía por fuera y lavaba ropa cuando la costura no pagaba las cuentas. Criaron 3 hijos allí, Javier, Sofía y Luis. Les dieron todo lo que pudieron y mucho de lo que no pudieron también. Miguel pasó la mano por el pantalón que había planchado la noche anterior. Se puso la camisa más bonita que tenía, esa que usaba solo en ocasiones especiales. Carmen se puso el vestido floreado que la vecina le había dado. Todavía estaba bueno, casi sin manchas. Los 2 se quedaron en la puerta esperando. ¿Van a tardar?, Carmen preguntó. Tranquila, mujer. Dijeron que venían temprano, pero en el fondo Miguel también estaba ansioso. Hacía meses que los hijos no aparecían, siempre ocupados, siempre corriendo. Javier se había convertido en gerente de una tienda grande. Sofía trabajaba en una oficina y siempre se quejaba de tantas cosas que tenía que hacer. Luis había abierto un negocio y pasaba el día en el celular resolviendo problemas. Cuando 2 carros se detuvieron frente a la casa, Carmen aplaudió como una niña. «Mira ya, Miguel, vinieron todos». Pero cuando los 3 bajaron de los carros, algo estaba raro. Ninguno sonrió, ningún abrazo, ningún beso. Javier saludó con la cabeza y se quedó mirando el celular. Sofía resopló y miró el reloj. Luis ni siquiera miró bien a los padres. «Vamos rápido que tengo una cita más tarde», Sofía dijo. Carmen sintió un apretón en el pecho pero no dijo nada. Miguel la ayudó a entrar en el asiento trasero del carro de Javier. Él iba a entrar también cuando Luis dijo: «Papá, usted va en mi carro. Mamá, quédate con Javier, pero no podemos ir juntos». Carmen preguntó con voz delgada: «No hay espacio. Vamos, no demores». Carmen miró a Miguel asustada. Él le dio una sonrisa forzada, como diciendo que todo estaba bien, pero por dentro algo dolía. Entraron cada uno en un carro diferente. El viaje empezó en silencio. Ella intentó sacar conversación con Javier. «Hijo, hace tiempo que no te vemos. ¿Cómo están los niños? ¿Están bien, mamá? ¿Y la Isabela? ¿Ella está bien?» «Sí». Sofía, que estaba en el asiento delantero, tecleaba en el celular sin parar. Carmen desistió de conversar. Miró por la ventana, viendo la ciudad quedar atrás. Después de un rato, empezó a reconocer cada vez menos el camino. Eran caminos de tierra, casas cada vez más distantes, hasta que no había nada más, solo tierra seca y un cielo azul enorme que parecía pesar sobre la cabeza. En el otro carro, Miguel también intentaba conversar, pero Luis solo respondía con monosílabos. Su celular sonaba todo el tiempo y él atendía hablando de negocios, de dinero, de problemas. Miguel solo miraba por la ventana y pensaba en cuántas veces había cargado a ese muchacho en brazos cuando Luis era pequeño y tenía miedo de dormir solo. Después de casi 2 horas de viaje, los 2 carros se detuvieron en medio de la nada. Un camino asfaltado,
viejo, cortando un desierto de tierra agrietada. No había casa, no había poste, no había sombra, solo el sol caliente golpeando todo. «Bájate, mamá», Javier dijo abriendo la puerta. «Pero la hacienda no es aquí, ¿verdad, hijo? Bájate». Carmen bajó confundida. Vio a Miguel bajando del otro carro también, con la misma cara de quien no entendía nada. Luis fue al maletero y sacó 2 maletas viejas, esas que los padres usaban cuando necesitaban viajar para visitar a un pariente enfermo. Las tiró al suelo, levantando polvo. «¿Qué es esto?», Miguel preguntó. Javier dio un paso adelante, miró a los padres con una mirada fría que nunca habían visto. «Mira, ya hablamos de esto entre nosotros. No da más. Ustedes piden ayuda todo el tiempo. Viven con problemas de salud, necesitan remedio, necesitan comida. Nosotros tenemos familia, tenemos cuentas que pagar, tenemos vida». Carmen empezó a temblar. «Hijo, nunca pedimos nada que no pudieran dar. Siempre lo mismo». Sofía gritó saliendo del carro, «Siempre necesitando algo. Nos cansamos, mamá. Nos cansamos de ser cobrados, de tener que dar atención, de tener que preocuparnos. Pero nosotros somos sus padres», Miguel dijo con voz temblorosa. «Y les agradecemos todo lo que hicieron», Luis dijo sin mirar a los ojos del padre. «Pero llegó la hora de que aprendan a valérselas solos. No podemos cargar con ustedes para siempre». Carmen cayó de rodillas en el polvo. Empezó a llorar de esa manera que duele en lo profundo del pecho. «Por el amor de Dios, no nos hagan esto. No tenemos a dónde ir. No conocemos a nadie aquí. Ustedes siempre se las arreglaron antes. Ahora van a tener que arreglárselas de nuevo», Javier dijo volviendo al carro. Miguel dio un paso adelante. «Javier, te cargué en brazos cuando naciste. Trabajé enfermo para pagar tus estudios. Vendí el único terreno que me dejó mi padre para que pudieras hacer ese viaje de graduación que tanto querías. ¿Y ahora me vas a dejar aquí en medio de la nada?» Javier se detuvo. Por un segundo. Parecía que iba a volver. Pero Sofía tocó la bocina. «Vámonos. Cuanto más nos quedemos aquí, peor». Luis ya estaba dentro de su carro. Javier miró una última vez a los padres. Carmen se aferraba al vestido de Sofía suplicando: «Hija, te parí, te cargué 9 meses, te amamanté de madrugada, me quedé despierta cuando tenías fiebre. ¿Cómo puedes hacerme esto?». Sofía se soltó con fuerza. «Ustedes nos dieron la vida que pudieron. Ahora la vida es nuestra, y ustedes ya no forman parte de ella». Ella entró al carro y cerró la puerta. Javier entró también. Los 2 carros dieron reversa, giraron y se fueron, levantando ese polvo rojo que cubrió todo. Carmen gritó llamando los nombres de los hijos, hasta que la voz se le apagó en la garganta. Miguel se quedó parado, petrificado, viendo los carros desaparecer en la curva del camino. Cuando el ruido de los motores desapareció por completo, solo quedó el silencio. Un silencio pesado que parecía gritar más alto que cualquier sonido. Carmen dejó de llorar. Se quedó allí de rodillas en la tierra, con las manos sucias de polvo, mirando al frente, pero sin ver nada. Miguel se sentó a su lado, le tomó la mano. Los 2 se quedaron allí sentados al borde de ese camino vacío, con las maletas viejas al lado, bajo un sol que quemaba y no tenía piedad. 2 personas que dieron toda la vida por una familia que acababa de tirarlos como basura. Carmen miró a su marido. «¿Qué hacemos ahora?». Miguel apretó su mano. No tenía respuesta. Por primera vez en la vida, no sabía qué hacer. La primera hora fue la peor. Carmen no podía dejar de mirar el camino, esperando que los carros volvieran, que uno de ellos hubiera cambiado de idea, que alguien hubiera tenido un mínimo de conciencia. Pero el camino seguía vacío, caliente, sin vida. Miguel se levantó despacio. Las piernas le dolían. Tenía problemas en la rodilla hacía años.
de esos que vienen de cargar peso toda la vida. Abrió una de las maletas y buscó la botellita de agua que Carmen siempre llevaba cuando salían de casa. Quedaba media botella. Se la dio a ella primero. «Bebe, mujer, ¿y tú?» «Bebo después». Carmen tomó 2 sorbos pequeños y se la devolvió. Miguel tomó un sorbo solo y guardó el resto. No sabían cuánto tiempo iban a estar allí. La sed ya empezaba a apretar y el sol parecía más fuerte a cada minuto que pasaba. «Miguel, ningún carro ha pasado todavía», Carmen dijo, limpiándose las lágrimas secas en la cara. «Va a pasar. Tiene que pasar». Pero en el fondo, él también tenía miedo. Ese camino parecía olvidado. El asfalto estaba todo rajado, con maleza creciendo en los bordes. No había letreros, no había cercas, no había nada que indicara que alguien usaba ese camino. Carmen se sentó sobre la maleta más grande. Las piernas no aguantaban más. Miró a su marido y lo vio mirando el camino con esa cara que ella conocía bien. Era la cara de cuando recordaba algo. «¿En qué estás pensando?», preguntó ella. Miguel tardó en responder. Se pasó la mano por la cara sudada. «Estoy pensando en todo lo que hicimos por ellos, Carmen, todo». Y entonces los recuerdos empezaron a venir como una ola. Miguel recordó el día que Javier había pasado a la universidad. Había llegado a casa gritando, feliz, diciendo que iba a ser alguien en la vida, pero la universidad costaba caro, muy caro. Miguel tenía un terrenito pequeño que su padre le había dejado cuando partió. Era la única cosa de valor que tenía. Fue al notario, vendió el terreno por un precio que ni era justo y pagó el primer año entero de la universidad del hijo. «¿Te acuerdas cuando vendí el terreno de mi papá?», Miguel preguntó. Carmen movió la cabeza. Claro que se acordaba. «No querías. Dijiste que ese terreno era para nuestra vejez y me convenciste de venderlo. Dijiste que el futuro de Javier valía más». Y nosotros creímos en eso, Miguel. Creímos que si les dábamos todo a nuestros hijos, ellos nos cuidarían cuando nos hiciéramos viejos. Miguel se sentó a su lado. Las 2 maletas viejas servían de banco improvisado. Él le tomó la mano de nuevo, esa mano arrugada, llena de callos de tanto trabajar. Carmen también estaba recordando. Recordó cuando Sofía se había enfermado de neumonía de niña. Los médicos dijeron que necesitaba un remedio importado, carísimo. Carmen había trabajado 3 meses seguidos lavando ropa de madrugada, sin parar, sin quejarse. Lavó ropa de tanta gente que las manos se le quedaban en carne viva. Pero compró el remedio y Sofía se mejoró. «Casi destruí mis manos para salvar a Sofía», Carmen dijo, mirando sus propias manos, y hoy me miró con asco como si yo fuera menos que nada. «No digas eso, pero es verdad, Miguel. ¿Viste cómo me habló? ¿Que ya no formamos parte de su vida?» La voz de Carmen subió de nuevo y empezó a llorar otra vez. Miguel la abrazó y la dejó llorar en su hombro. Él también quería llorar, pero se contuvo. Alguien tenía que ser fuerte allí. El sol estaba en medio del cielo ahora. Debía ser mediodía, tal vez la 1 de la tarde. El calor era insoportable. Miguel se levantó, tomó la botellita y le dio un sorbo más a Carmen y uno a él. Quedó un dedo de agua. La guardó. «Necesitamos sombra», dijo él, pero no había sombra, solo había ese poste de concreto al lado del camino. Miguel arrastró las maletas hasta allí y consiguió un rinconcito donde el sol no pegaba directo. Puso a Carmen sentada allí y se quedó a su lado. Fue cuando oyeron el ruido, un motor lejos todavía, pero viniendo en su dirección. Carmen se levantó de un salto. «¡Miguel, viene un carro!». Los dos se quedaron al borde del camino. El ruido se hizo más fuerte. Era un camión viejo, de carga, pintado de azul descolorido. Miguel empezó a saludar con los 2 brazos. Carmen también. El camión redujo la velocidad. Por un momento pareció que iba a pasar de largo, pero se detuvo a unos metros adelante. Un hombre bajó de la cabina. Debía tener unos 70 años, flaco,
quemado de sol, con una camisa raída y un sombrero viejo en la cabeza. Miró a la pareja de ancianos, a las maletas en el suelo, y frunció el ceño. «¿Qué pasó aquí?», preguntó. Miguel no sabía ni por dónde empezar. Carmen bajó la cabeza avergonzada. El hombre se acercó más y vio que los dos estaban heridos por la situación toda. «¿Están bien? ¿Necesitan ayuda?». «Nos dejaron tirados aquí», Miguel dijo con voz ahogada. «¿Tirados? ¿Cómo así tirados? Nuestros hijos nos trajeron hasta aquí y se fueron». El hombre se quedó en silencio unos segundos, procesando aquello. Después movió la cabeza como si no pudiera creer lo que oía. «¿Sus propios hijos les hicieron esto?». Carmen levantó el rostro, los ojos rojos de tanto llorar. «Dijeron que somos una carga, que se cansaron de cuidarnos». El hombre se quitó el sombrero y se pasó la mano por los cabellos blancos. Parecía genuinamente conmocionado. «Me llamo Manuel. Vivo en un pueblo cerca de aquí. Paso por esta carretera todos los días para llevar carga. No queremos molestar», Miguel dijo. «Pero si usted pudiera darnos un aventón hasta algún lugar donde haya gente». Manuel levantó la mano interrumpiendo. «Molestar nada. Vienen conmigo, agarran las maletas». Él ayudó a Carmen a subir a la cabina del camión. Puso las maletas atrás con las cajas que llevaba. Miguel subió también. Manuel encendió el motor y el camión empezó a andar. Durante el camino, Manuel no paraba de mover la cabeza indignado. Él tenía 4 hijos y no podía imaginar a ninguno haciendo algo así. «¿Ustedes criaron a esos muchachos?», preguntó. «¿Los criamos?», Miguel respondió. «Les dimos todo lo que pudimos y mucho de lo que no pudimos también. Pagamos estudios, universidad, cursos, viajes, todo». Manuel resopló. «Y ahora ellos hacen esto. ¿Qué mundo es este, amigo? ¿Qué mundo es este donde un hijo abandona a su padre y madre en medio de la carretera como a un perro?» Carmen estaba callada entre los dos. Miraba por la ventana pero no veía nada. Solo pensaba en los nietos que ya no vería crecer, en las fiestas de cumpleaños en las que ya no participaría, en las tardes de domingo que ya no existirían. «Teníamos una vida simple, pero éramos felices», dijo de repente. «No teníamos nada, pero los teníamos a ellos y ahora ni eso tenemos». Manuel la miró por el retrovisor. «La señora tiene suerte de descubrir quiénes son ellos ahora. Imagínese si se hubieran enfermado de verdad. Imagínese lo que no habrían hecho». Miguel apretó la mano de Carmen. Manuel tenía razón. Era doloroso, era terrible, pero al menos ahora sabían la verdad. Los hijos que criaron, que amaron, por los que sacrificaron todo, no valían nada. Eran personas vacías, egoístas, capaces de tirar a sus propios padres cuando se volvieron inconvenientes. El camión siguió por la carretera. Manuel dijo que los llevaría al pueblo donde él vivía. Dijo que allí había gente buena, que alguien los ayudaría. Miguel y Carmen no hablaron más durante el resto del viaje. Solo se quedaron allí abrazados, tratando de entender cómo habían llegado a ese punto, cómo el amor que dieron se había transformado en abandono, cómo los hijos que criaron se habían vuelto extraños, crueles, cómo la vida había dado ese giro tan amargo. El camión entró en un pueblo pequeño, cuando el sol ya bajaba. Manuel se detuvo frente a una casa simple con un cartel adelante. «Posada de la María. Aquí es de la doña María. Ella es buena gente. Voy a hablar con ella». Bajó y volvió minutos después con una mujer de unos 60 años, regordeta, con un delantal floreado y una sonrisa en el rostro, a pesar de todo. «Hola, mis amores». Manuel me contó lo que pasó. «¿Van a quedarse conmigo?». María no hizo preguntas esa primera noche. Simplemente llevó a Miguel y Carmen a una habitación pequeña pero limpia en el fondo de la posada. Tenía una cama matrimonial con sábanas perfumadas,
un ropero viejo pero funcional, y una ventana que daba al patio donde las gallinas picoteaban. «Descanse, mañana hablamos», dijo antes de cerrar la puerta. Carmen se sentó en la cama y empezó a llorar de nuevo. Pero esta vez no era solo tristeza, era un llanto mezclado con alivio. Alivio de tener un techo, una cama, un lugar para quedarse. «Estamos vivos, Carmen», Miguel dijo, sentándose a su lado. «Podía haber sido peor». «¿Peor cómo, Miguel? Nuestros propios hijos nos tiraron. Lo sé, pero sobrevivimos a este día y mañana sobrevivimos de nuevo». Durmieron abrazados esa noche, un sueño pesado, de esos que vienen después de un día que te destruye por dentro. Cuando despertaron, el sol ya estaba alto y olía a café desde la cocina. María estaba haciendo pan. La mesa estaba puesta con café, leche, mantequilla y un pastel simple. Había 3 personas más sentadas tomando café. Un señor de unos 50 años, una chica joven y un muchacho que parecía haber despertado recién. «Buenos días, vengan, siéntense aquí». María llamó con ese modo alegre de ella. Miguel y Carmen se sentaron sin gracia. María presentó a todos. El señor se llamaba Roberto y trabajaba en un taller mecánico. La chica era Ana, que estudiaba enfermería y trabajaba en un mercado. El muchacho era Pedro, ayudante de camionero. «Manuel me contó ayer lo que les pasó», Roberto dijo. «Qué situación horrible». «No queremos dar trabajo a nadie», Carmen dijo bajito. «Trabajo nada», María habló, poniendo más pan en la mesa. «Aquí es así, nos ayudamos. Ustedes se quedan el tiempo que necesiten, pero no tenemos cómo pagar», Miguel explicó. «¿Quién habló de pagar? Mira, si quieren ayudar con algo aquí en la posada, genial. Si no pueden, genial también. Nadie va a quedar en la calle mientras yo tenga un techo». Miguel sintió que se le llenaban los ojos de agua. Hacía tanto tiempo que nadie los trataba con esa bondad, con esa humanidad simple que parecía haber desaparecido del mundo. En los días siguientes, Miguel y Carmen se fueron acoplando a la rutina de la posada. Carmen empezó a ayudar a María en la cocina y a lavar la ropa de los huéspedes. Miguel arreglaba lo que se rompía en la casa, pintó la cerca del patio, reparó un grifo que goteaba hacía meses. No tenían que hacer todo eso. María decía, pero estaba feliz con la ayuda. «Sí necesitamos». Miguel respondía, «No sabemos vivir de favor». El pueblo se llamaba Valle de la Esperanza. Era pequeño, de esos donde todos se conocen. Cuando la historia de la pareja abandonada por los hijos empezó a circular, todo el pueblo se conmocionó. La gente paraba a Carmen en la calle para abrazarla, llevaban comida a la posada, ofrecían trabajo a Miguel. Pero incluso con toda esa bondad alrededor, Carmen no podía olvidar. Tenía días en que se quedaba parada en la ventana de la habitación, mirando la calle, esperando que apareciera un carro conocido, esperando que uno de los hijos hubiera vuelto por ellos, para pedir perdón, para decir que todo había sido un error terrible, pero ningún carro venía. Una tarde, Carmen estaba tendiendo ropa en el tendedero cuando vio a una mujer pasando por la calle con 2 niños pequeños. Los niños reían, saltaban. La madre les tomaba las manos con cuidado. Carmen soltó la ropa mojada en el suelo y empezó a llorar desesperada. María oyó y salió corriendo de la cocina. «Carmen, ¿qué pasó? Mis nietos, María, ya no voy a ver crecer a mis nietos. Ya no voy a poder hacerles pastel. Ya no voy a poder contarles cuentos antes de dormir». María la abrazó allí mismo en el patio. La dejó llorar hasta que no quedara más lágrima. Después la llevó adentro, preparó un té, se sentó a su lado en la mesa de la cocina. «Carmen, te voy a decir una cosa. La familia no es quien tiene tu sangre. La familia es quien se queda a tu lado cuando más lo necesitas. Tus hijos probaron que no son tu familia, pero aquí en esta casa todos ya te aman. ¿Entiendes?» Carmen miró a los ojos de María.
Esa mujer que conocía hacía pocos días tenía más amor para dar que los hijos que ella había criado. «¿Por qué estás haciendo esto por nosotros?», Carmen preguntó. «Porque alguien lo hizo por mí una vez. Cuando perdí a mi marido, no tenía nada. Quedé en la calle con mis 3 hijos pequeños. Una señora me acogió en su casa, me dio comida, me dio trabajo, me dio esperanza. Prometí que cuando pudiera haría lo mismo por los demás. Y aquí estoy». Esa noche, Miguel estaba organizando las pocas cosas que tenían en el ropero cuando María tocó la puerta. «Don Miguel, ¿puedo hablar con usted un ratito?» «Claro, doña María». «Pase». Ella entró y cerró la puerta. Se quedó mirándolo con una expresión seria. «Noté que usted siempre lleva esa carpeta de cuero vieja, la carga a todos lados. Hasta cuando va al patio, la lleva consigo». Miguel miró la carpeta que estaba sobre la cama. Era una carpeta marrón gastada con un cierre oxidado. «Es que hay cosas importantes aquí adentro», dijo él. «Cosas importantes como...» Miguel dudó. Miró a la puerta para asegurarse de que Carmen no estuviera cerca. Entonces suspiró hondo. «Doña María, nunca le conté esto a nadie, ni a mis hijos, pero creo que ya llegó la hora». Abrió la carpeta despacio, sacó de adentro un sobre amarillento por el tiempo. Dentro del sobre había documentos viejos, algunos escritos a mano, otros dactilografiados. Cuando mi padre partió, me dejó un terreno. Vendí ese terreno para pagar la universidad de Javier, pero lo que nadie sabe es que mi padre tenía otro terreno, uno que ganó en un acuerdo laboral hace muchos años. Él nunca lo registró a su nombre porque tenía miedo de perderlo en la justicia. Entonces quedó solo en los documentos laborales. María tomó los papeles. Había una escritura antigua, un comprobante de pago de indemnización, mapas dibujados a mano. «¿Ese terreno aún existe?», preguntó ella. «Existe. Está en una región que en esa época era zona rural, pero en los últimos años la ciudad creció. Esa región hoy es zona comercial. ¿Ya fue a ver cuánto vale?». «Nunca fui. Guardé estos papeles toda la vida pensando en dejarlos de herencia a mis hijos. Quería que tuvieran algo cuando yo partiera, algo que compensara toda la pobreza que pasaron por mi culpa». Miguel se sentó en la cama. Su voz estaba ahogada. «Pero después de lo que hicieron, María, después de tirarme en esa carretera como a un perro, ya no sé qué hacer con esto». María se sentó a su lado, le tomó la mano con cariño. «Don Miguel, usted necesita buscar un abogado. Necesita ver si esos documentos aún valen algo. Porque si valen, usted y la doña Carmen pueden tener un final de vida digno, no por el dinero, sino por justicia. Pero abogado es caro. Conozco uno aquí en el pueblo, el doctor Carlos. Es buena gente, ya ayudó a mucha gente sin cobrar nada. Mañana mismo marco una cita para ustedes». Miguel miró los papeles en la mano de María. Esos papeles que había guardado durante décadas, su tesoro. Ese secreto que cargó solo por tanto tiempo. «¿Cree que aún hay chance de que funcione?», preguntó. «Solo hay una manera de averiguarlo». A la mañana siguiente, María llevó a Miguel y Carmen a una oficina pequeña en el centro del pueblo. El doctor Carlos era un hombre de unos 40 años, serio pero simpático. Escuchó toda la historia mientras examinaba los documentos. Cuando terminó de leer, se quedó en silencio por un tiempo que pareció eterno. Se quitó los anteojos, limpió las lentes, se los puso de nuevo. Miró a Miguel con una expresión difícil de descifrar. «Don Miguel, ¿tiene idea de dónde queda ese terreno hoy?». «Más o menos. Sé que está cerca de la avenida principal de la capital». Carlos abrió la computadora, tecleó la dirección descrita en los documentos. Hizo clic en algunas cosas, la pantalla mostró un mapa. Aumentó la imagen, hizo clic de nuevo y entonces se detuvo. «Dios mío», murmuró.
¿Qué pasó? Carmen preguntó asustada. Carlos giró la pantalla de la computadora hacia ellos. En la imagen había un terreno enorme en medio de una avenida llena de edificios comerciales, tiendas, bancos. Ese terreno hoy vale una fortuna. Una fortuna de verdad. Estoy hablando de millones. Miguel se quedó mirando la pantalla de la computadora sin poder procesar lo que veía. Carmen se llevó la mano a la boca, tratando de contener el llanto que ya venía. María, que estaba de pie atrás de ellos, tuvo que apoyarse en la pared. Millones. Miguel repitió como si la palabra no tuviera sentido. Doctor, ¿está seguro? Carlos giró la pantalla de vuelta hacia él y empezó a explicar. Mostró fotos aéreas de la región, valores de terrenos vecinos que se habían vendido recientemente, informes del mercado inmobiliario. Cada número que decía parecía más imposible que el anterior. Don Miguel, ese terreno está en una ubicación privilegiada. Es un área totalmente comercial. Hoy hay bancos, centros comerciales, edificios empresariales. Un terreno de ese tamaño en esa región vale al menos 8 millones. Puede llegar a 10, dependiendo de la negociación. Carmen empezó a temblar. María tomó una silla y la hizo sentar antes de que se desmayara. ¿Pero cómo? Vivimos toda la vida sin tener ni para comer bien. Carmen dijo con voz débil, ¿cómo podemos tener algo así y no saberlo? Carlos juntó los documentos sobre su mesa, tomó un bolígrafo y empezó a tomar notas. Mira, voy a explicar cómo funciona. Ese terreno fue adquirido por el padre del señor en una acción laboral hace décadas. En esa época era un lugar sin valor, lejos de la ciudad. El padre del señor probablemente lo aceptó como forma de pago porque no tenía otra opción, pero él nunca hizo el registro oficial en el notario, quedó solo en los documentos del proceso judicial. ¿Y eso es válido?, Miguel preguntó. Sí lo es. Esos documentos prueban que el terreno pertenece legalmente a la familia. Lo que necesita hacerse ahora es un proceso de usucapión o de regularización del registro. Va a dar trabajo, va a demorar algunos meses, pero el derecho de ustedes está aquí en blanco y negro. Miguel miró la carpeta vieja que había cargado durante tantos años, esa carpeta que guardaba bajo la cama, que escondía de los hijos, porque quería que fuera una sorpresa buena cuando él ya no estuviera. Había imaginado a los hijos descubriendo esos papeles después de que él partiera, descubriendo que el padre pobre les había dejado algo de valor. Pero ahora todo era diferente. Los hijos que iban a recibir esa herencia los habían tirado a él y a Carmen en un camino desierto para que perdieran la vida. Doctor Carlos, Miguel dijo con voz firme, quiero registrar ese terreno a mi nombre y al de mi esposa. ¿Cuánto cobra por hacerlo? Don Miguel, no voy a cobrar nada. Esta historia de ustedes me conmovió. Voy a hacer este proceso pro bono, como decimos, gratis. La única cosa que van a tener que pagar son las tasas del notario y del registro, pero eso lo vemos después. Carmen tomó la mano del marido. Los dos se miraron y en esa mirada había una mezcla de tantas cosas: alivio, rabia, tristeza, esperanza, todo al mismo tiempo. ¿Y mis hijos?, Miguel preguntó. ¿Pueden quitárnoslo? No. Mientras ustedes estén vivos, el terreno es de ustedes. Pueden hacer lo que quieran con él, venderlo, alquilarlo, construir o simplemente dejarlo ahí. La elección es de ustedes. María, que se había quedado callada hasta entonces, finalmente habló. Don Miguel, doña Carmen, ¿entienden lo que esto significa? Ya no van a necesitar depender de nadie. Pueden tener una casa propia, vivir con dignidad, hacer todo lo que siempre soñaron. Pero Miguel no estaba feliz. Debería estar saltando de alegría, pero solo sentía un vacío en el pecho. ¿Sabes qué es chistoso, doña María?
Pasamos hambre toda la vida. Yo trabajé desde los 12 años. Carmen lavó ropa hasta que le sangraron las manos. Vivimos en una casucha sin luz propia durante años. Y todo el tiempo, teníamos esto guardado aquí. Golpeó con la mano los documentos sobre la mesa. Si hubiera ido tras esto antes, podríamos haberles dado una vida mejor a nuestros hijos. No habrían pasado necesidades, no habrían usado ropa remendada, no habrían comido solo arroz y frijoles durante meses. Miguel, no pienses en eso, Carmen dijo. ¿Cómo no? Vendí el terreno de mi papá para pagar la universidad de Javier. Me maté trabajando para darles cosas y todo el tiempo tenía esta fortuna guardada. Si lo hubiera sabido antes, Carlos interrumpió suavemente. Don Miguel, usted no tenía cómo saberlo. En esa época no existía Internet. No había cómo investigar esas cosas fácilmente. Y le digo otra cosa. Si usted hubiera vendido ese terreno hace 20 o 30 años, no valía ni la 10ª parte de lo que vale hoy. La valorización pasó en los últimos años por el crecimiento de la ciudad. Miguel respiró hondo. Carlos tenía razón. No valía la pena pensar en lo que pudo ser. Lo que importaba era el ahora. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó. Ustedes van a volver a la posada y vivir sus vidas normalmente. Yo voy a empezar a trabajar en los documentos hoy mismo. De aquí a unas semanas los llamo para firmar unas cosas y en unos meses van a ser oficialmente dueños de un terreno millonario. Salieron de la oficina en silencio. María iba adelante. Miguel y Carmen caminaban despacio atrás. Las calles de Valle de la Esperanza estaban llenas a esa hora del día. Gente yendo y viniendo del trabajo, niños volviendo de la escuela, el movimiento normal de un pueblo pequeño. Carmen se detuvo en medio de la acera. «Miguel, ¿les contamos a los chicos?» «¿Contar qué? Del terreno, del dinero». Son nuestros hijos. Aun con todo lo que pasó, son nuestros hijos. Miguel miró a su mujer. Después de todo lo que habían pasado, la humillación, el abandono, el dolor, ella todavía los pensaba como hijos. Carmen, nos tiraron en un camino desierto. Dijeron que éramos una carga, que estaban cansados de nosotros. ¿De verdad crees que les debemos algo? No es cuestión de deber, es que no sé. Son nuestra carne, Miguel. Carne que se pudrió. Carmen bajó la cabeza. Miguel se dio cuenta de que había sido demasiado duro. La abrazó allí en medio de la calle. Perdóname, sé que sufres. Yo también sufro. Pero no vamos a contar nada todavía. Vamos a esperar a ver qué pasa. Los días pasaron y se volvieron semanas. Carlos trabajaba en los documentos, iba al notario, llenaba formularios, juntaba actas de nacimiento. Miguel y Carmen seguían ayudando en la posada, viviendo una vida simple y tranquila. Pero una tarde, cuando Miguel estaba reparando un estante en la despensa, María entró corriendo. «Don Miguel, hay un hombre allá adelante buscándolos». El corazón de Miguel dio un salto. ¿Sería uno de los hijos? ¿Habrían venido finalmente a buscar a los padres? Dejó la herramienta y fue a la sala. Había un hombre de traje esperando con una carpeta ejecutiva en la mano. No era ninguno de los hijos. «¿El señor es Miguel?», el hombre preguntó. «Sí, soy yo. Me llamo Diego. Trabajo para la constructora Imperial. Estamos interesados en adquirir un terreno que le pertenece al señor». Miguel sintió que se le helaba la sangre. «¿Cómo sabe usted de ese terreno?» «Hacemos investigación de propiedades en la región donde queremos construir. Encontramos el registro antiguo del proceso laboral del padre del señor. Venimos a hacer una oferta. No estoy interesado en vender». El hombre sonrió de esa manera que la gente de negocios sonríe cuando cree que va a conseguir lo que quiere. El señor ni siquiera oyó la oferta aún. «Estamos dispuestos a pagar 7 millones a la vista». 7 millones. El número retumbó en la cabeza de Miguel. Era demasiado dinero, era más de lo que ganaría en 1000 vidas trabajando.
Necesito pensarlo, claro, pero necesito los nombres de los otros herederos también, sus hijos. Queremos hacer la oferta a toda la familia. Y fue ahí que Miguel entendió. Si ese hombre estaba allí buscando a los herederos, ofreciendo millones, era porque otras personas iban a saber del terreno. Y si otras personas iban a saber, era cuestión de tiempo hasta que los hijos lo descubrieran. Mis hijos viven lejos, Miguel dijo. No tengo contacto con ellos. No hay problema, tenemos investigadores que localizan herederos. Es parte del proceso. El hombre dejó una tarjeta y se fue. Miguel se quedó parado sosteniendo esa tarjeta, sintiendo que una tormenta venía y tenía razón. 2 semanas después, Diego y su equipo localizaron a Javier, Sofía y Luis. Fueron a cada uno y les contaron del terreno valioso que tenía el padre. Mostraron los números, las posibilidades, la fortuna que esperaba allí. La reacción de los 3 fue inmediata. Javier dejó el trabajo a mitad del turno y empezó a hacer llamadas frenéticas, tratando de descubrir dónde estaban los padres. Sofía entró en pánico, lloró, gritó al marido diciendo que habían cometido el mayor error de sus vidas. Luis contrató un investigador privado el mismo día. Le tomó 3 días al investigador descubrir que Miguel y Carmen estaban en Valle de la Esperanza. Al 4.º día, 3 carros se detuvieron frente a la posada de María. Javier, Sofía y Luis bajaron con los brazos llenos de regalos, flores, cajas de bombones, bolsas de tiendas caras, todos con lágrimas en los ojos, todos con cara de arrepentimiento. María atendió la puerta, miró a esos 3 y se dio cuenta de inmediato de quiénes eran. ¿Ustedes son los hijos? Sí, somos, Javier dijo. Vinimos a buscar a nuestros padres. Nos equivocamos, nos arrepentimos. Chistoso cómo el arrepentimiento aparece rápido cuando hay dinero de por medio. María dijo con una sonrisa sarcástica, «Por favor, solo queremos hablar con ellos». María fue al patio donde Miguel estaba regando las plantas y Carmen estaba tendiendo ropa. «Están aquí», dijo ella. Miguel y Carmen se miraron. Ese momento tenía que llegar. Los 2 lo sabían. Entraron a la sala y vieron a los 3 hijos allí con esas caras falsas de arrepentimiento. Y Miguel se dio cuenta de una cosa. No sintió nada, ni rabia, ni amor, ni tristeza, solo un vacío frío donde antes vivía una familia. Javier fue el primero en intentar acercarse. Dejó las bolsas en el suelo y abrió los brazos como para abrazar al padre. Tenía lágrimas corriendo por la cara, ese llanto exagerado de quien está actuando. «Papá, los buscamos por todos lados, estábamos desesperados». Miguel dio un paso atrás. No dejó que el hijo se acercara. Ese gesto simple hizo que Javier se congelara en medio de la sala. Bajó los brazos despacio, confundido. «Papá, pueden sentarse», Miguel dijo con voz fría, «pero siéntense lejos de nosotros». Sofía empezó a llorar más fuerte. Se dirigió hacia Carmen con los brazos abiertos. «Mamá, perdóname. No sabíamos lo que hacíamos. Estábamos confundidos, bajo presión». Carmen también se alejó. María, que estaba recargada en la pared observando todo, cruzó los brazos satisfecha. Quería ver a dónde iba a parar eso. Bajo presión. Carmen repitió, «¿Presión de qué, Sofía? ¿Presión de tener padres vivos?» «No es eso, mamá. Es que teníamos tantos problemas, tantas cuentas, tantas cosas pasando, y la solución era tirarlos en medio de un camino desierto». Miguel cortó. Era dejarnos morir de sed y de calor. Luis, que se había quedado callado hasta entonces, finalmente habló. «Papá, nos equivocamos. Nos equivocamos feo, pero estamos aquí ahora. Vinimos a buscarlos. Queremos arreglar esto». «Arreglar». Miguel soltó una risa amarga. «¿Crees que se puede arreglar, Luis? ¿Crees que se puede borrar lo que hicieron? Podemos intentarlo», Javier dijo. «Podemos empezar de nuevo. Ustedes pueden volver a vivir con nosotros. Vamos a cuidarlos bien».
Miguel se sentó en una silla. Carmen se sentó a su lado. Los tres hijos se quedaron de pie, todavía sosteniendo esos regalos ridículos que trajeron. ¿Cuánto tiempo hace que nos abandonaron?, Miguel preguntó. ¿Unas 3 semanas? Javier respondió. 3 semanas. Y en ningún momento, en esas 3 semanas, sintieron remordimiento. Ninguno llamó para preguntar si estábamos vivos. Ninguno volvió a ese camino para ver si todavía estábamos allí. Teníamos vergüenza. Sofía dijo bajito. Vergüenza. Carmen levantó la voz por primera vez. La vergüenza es lo que sentí cuando me empujaste y entraste a ese carro. La vergüenza es lo que sentí cuando vi a mis propios hijos irse, riendo, mientras yo suplicaba de rodillas. No nos reíamos, mamá. Sí se reían. Yo oí. Vamos a ver si sobreviven sin nosotros. Eso fue lo que uno de ustedes dijo. Y los otros se rieron. Se rieron en nuestra cara. El silencio que cayó en la sala era pesado como plomo. Javier miró al suelo. Sofía se secó las lágrimas falsas. Luis jugaba nervioso con el celular. Entonces dime una cosa, Miguel continuó. ¿Qué cambió? ¿Por qué aparecieron ahora? ¿Porque se arrepintieron? Javier dijo demasiado rápido. Mentira, papá. Juro que dije mentira. Miguel golpeó el brazo de la silla con la mano. Vinieron aquí por el terreno. Esa constructora se contactó con ustedes, ¿verdad? La cara de los tres cambió al instante. Javier tragó saliva. Sofía dejó de llorar. Luis soltó el celular. ¿Cómo sabe usted de eso?, Luis preguntó. Porque no soy tonto, hijo. El hombre de la constructora vino aquí también, me ofreció millones por el terreno y sabía que era cuestión de tiempo hasta que lo descubrieran. Carmen miró al marido sorprendida. Ella no sabía que Miguel había recibido la visita de ese Diego. Miguel no se lo había contado a nadie. Sofía intentó un último intento. Está bien, papá, es verdad. Nos enteramos del terreno. Pero eso no cambia el hecho de que nos arrepentimos de lo que hicimos. ¿No cambia? Miguel se levantó de la silla. No habrían vuelto si no fuera por el dinero. Admítanlo que están aquí solo por la herencia. No es solo por eso, Javier gritó. Somos su familia. Tenemos derecho a esa herencia. Y ya. La máscara había caído. Miguel sonrió. Era una sonrisa triste de quien acababa de tener la confirmación de lo que ya sabía. «Derecho», repitió. «¿Creen que tienen derecho? El terreno era de nuestro abuelo», Luis dijo. «Pasó al Señor y un día pasará a nosotros. Así funciona, así funciona». Miguel estuvo de acuerdo, moviendo la cabeza. La familia cuida de la familia no abandona, la familia no tira a los padres a un camino para que pierdan la vida. Pero ustedes hicieron todo eso. Entonces dime, ¿todavía son mi familia? Papá, no diga eso, Sofía suplicó. Voy a decir lo que quiera. Ustedes destruyeron esta familia. Ustedes escupieron en todo lo que yo y su madre hicimos por ustedes. Carmen tomó el brazo del marido tratando de calmarlo. El corazón de él ya no era bueno. No podía ponerse nervioso así. Miguel, calma. No, Carmen, necesitan oír esto. Miró a cada uno de los hijos. Trabajé 50 años rompiendo el cuerpo en obras. Tu madre lavó ropa hasta que le sangraron las manos. Pasamos hambre para que ustedes comieran. Usamos ropa vieja para que ustedes tuvieran ropa nueva. Vendí el único terreno que me dejó mi padre para pagar la universidad de Javier. ¿Y ahora vienen aquí a fingir arrepentimiento solo porque descubrieron que hay otro terreno? No fingimos, Javier insistió. Sí, fingen. ¿Y sabes cómo lo sé? Porque ni siquiera preguntaron cómo sobrevivimos. Ni quisieron saber cómo llegamos aquí, quién nos ayudó, si pasamos hambre, si estamos enfermos. Lo único que quieren saber es del terreno. María, que se había quedado callada viendo todo, finalmente intervino. Solo quería decir una cosa. Acogí a estos 2 señores en mi casa.
Les di comida, cama, cariño. ¿Y saben por qué? Porque son seres humanos que merecen dignidad. Ustedes, sus propios hijos, no se la dieron. Los trataron peor de lo que yo trataría a un desconocido en la calle. La señora no tiene nada que ver con esto. Sofía respondió áspera. Sí tengo, porque vi el estado en que llegaron aquí. Vi el dolor, la desesperación, la humillación. Y ahora los veo a ustedes aquí con esas caras falsas, con esos regalos ridículos, pensando que se puede comprar el perdón. Javier tiró las bolsas al suelo con rabia. Está bien. ¿Quieren sinceridad? Entonces voy a ser sincero. Ese terreno vale millones. ¿Millones? Y sí, tenemos derecho a él. Somos herederos legales. Y si el señor no quiere dividirlo de buena gana, vamos a ir a la justicia. Adelante. Miguel dijo calmado. ¿Qué? Dije, adelante, vayan a la justicia. Contraten al mejor abogado que puedan. Juntan toda la papeleta. Vayan a pelear por lo que creen que es suyo. Entonces, ¿el Señor nos niega la herencia a sus propios hijos? No estoy negando nada. Mientras tu madre y yo estemos vivos, el terreno es nuestro y hacemos lo que queramos con él. Puede ser que lo vendamos, puede ser que lo donemos, puede ser que lo dejemos para otras personas que realmente lo merecen. Luis dio un paso amenazante. El Señor no puede hacer eso. Puedo sí, y lo voy a hacer. Miguel fue a la mesita de esquina y tomó 3 sobres que estaban allí. Los preparé anoche, como si supiera que este momento iba a llegar. Escribí una carta para cada uno de ustedes. Pueden llevárselas. Entregó un sobre a cada hijo. Los 3 los tomaron desconfiados. Sofía abrió el suyo primero, sacó una hoja de papel doblada y empezó a leer. Su cara cambió de confusión a incredulidad, a rabia. «Esto es una broma, ¿verdad?», Miguel dijo. «Es la verdad». Javier y Luis abrieron los suyos también. Adentro había una carta escrita a mano por Miguel, la misma carta en los 3 sobres. La carta decía: «Hijo, durante toda tu vida intenté enseñarte valores. Intenté mostrarte que la familia es más importante que el dinero, que el amor vale más que el oro. Pero fallé. Fallé porque creciste y te convertiste en alguien que no reconozco, alguien capaz de abandonar a sus propios padres cuando más nos necesitaron. Entonces, quiero que sepas una cosa. La mayor herencia que un padre puede dejar no es dinero, es ejemplo, es carácter, es dignidad. Y esas cosas las rechazaron cuando nos tiraron a tu madre y a mí en esa carretera. No esperes nada de mí cuando me vaya, porque ya recibieron todo lo que tenía para dar y lo tiraron a la basura». Javier arrugó la carta en la mano. La rabia en su rostro era tan fuerte que las venas del cuello estaban hinchadas. Tiró el papel arrugado al suelo y apuntó el dedo al padre. «El Señor no puede hacer esto. Tenemos derechos legales. Somos sangre de su sangre». «¿Sangre?», Miguel repitió con desprecio. «La sangre no significa nada cuando el corazón está podrido». Sofía empezó a caminar de un lado a otro, nerviosa. Se pasaba la mano por el cabello, respiraba hondo, trataba de controlar la explosión que venía. «Papá, el Señor está siendo injusto. Cometimos un error, lo admito, pero todos se equivocan. Todos merecen una segunda oportunidad». «¿Segunda oportunidad?». Carmen habló por primera vez en toda la discusión. Se levantó despacio de la silla. «¿Quieres una segunda oportunidad? Entonces, respóndeme una cosa. Si no tuviéramos ese terreno, si no valiéramos millones, ¿habrían vuelto?». Sofía abrió la boca, pero no salió sonido. La pregunta había dado en el clavo. «Responde», Carmen insistió con voz más alta. «¿Habrían vuelto?». «Mamá, eso no es justo. Responde». El silencio fue la respuesta. Sofía no podía mentir en la cara de la madre. Ninguno podía, y todos allí sabían la verdad. Si no fuera por el terreno, esos 3 nunca habrían vuelto.
Miguel y Carmen podrían haber pasado el resto de la vida en esa posada. Podrían haberse enfermado, podrían haber partido, y los hijos nunca habrían sabido, nunca les habría importado. Luis, que siempre fue el más calculador de los tres, intentó cambiar la estrategia. Mira, calmémonos todos aquí. No tiene que ser así. Podemos sentarnos y hablar como familia. Podemos dividir todo de forma justa. El terreno vale millones. Hay suficiente para todos. Dividir. Miguel soltó una risa seca. ¿Quieres dividir lo que todavía no es tuyo? Pero lo será un día. Cuando usted y la mamá se vayan, la herencia pasa a nosotros automáticamente. No si hago un testamento dejando todo para otras personas. La bomba había sido lanzada. Los tres hijos se quedaron paralizados. Javier fue el primero en reaccionar. Testamento. El Señor no puede hacer eso. Somos herederos necesarios. La ley garantiza que tenemos derecho a la mitad de la herencia. Miguel sonrió. Lo había estudiado con el doctor Carlos. Sabía exactamente cuáles eran los derechos de los hijos y cuáles los suyos. Es verdad, la ley garantiza que tienen derecho a la mitad, pero solo la mitad. La otra mitad puedo dejarla para quien yo quiera, y puedo vender el terreno ahora en vida y hacer lo que quiera con el dinero. Puedo gastarlo todo, donarlo todo, quemarlo todo si quiero. Usted no haría eso, Luis dijo, pero su voz tembló. No, pasé 50 años de mi vida rompiendo el cuerpo en obras. Tengo derecho a disfrutar el dinero que es mío. ¿O crees que tengo obligación de guardarlo para ustedes? Sofía cayó de rodillas al suelo. Esta vez el llanto era real. No era fingimiento. Era desesperación pura de quien acababa de darse cuenta de que perdió millones. Papá, por el amor de Dios, nos equivocamos. Ya admitimos que nos equivocamos, pero el Señor no puede quitárnoslo todo. Somos sus hijos. ¿Hijos? Carmen se acercó a Sofía. La hija deja que la madre muera de sed en medio de un camino desierto. La hija grita que la madre es una carga y que está cansada de cuidarla. No quería decir eso. Estaba nerviosa, bajo presión. Deja de usar esa excusa ridícula. Carmen gritó. No estabas bajo presión ninguna. Simplemente no querías molestarte más con nosotros. Admítelo de una vez por todas. Sofía bajó la cabeza, las lágrimas caían al suelo, y finalmente, después de tanto fingimiento, dijo la verdad. Es verdad. Estábamos cansados de tener que preocuparnos por ustedes, cansados de tener que dar dinero, de tener que visitar, de tener que llamar para saber si todo estaba bien. Solo queríamos vivir nuestras vidas sin tener que cargarlos con nosotros. El silencio que cayó fue absoluto. Hasta María, que había visto mucho en la vida, se quedó conmocionada con esa confesión cruda. Miguel se agachó frente a la hija, le tomó la barbilla y la hizo mirarlo a los ojos. Gracias por ser honesta. Finalmente, ahora yo voy a ser honesto también. No sé si puedo perdonarlos. No sé si un día voy a poder mirarlos y sentir amor de nuevo. Porque ustedes mataron ese amor. Lo mataron cuando nos tiraron a esa carretera. Papá, déjeme terminar. Pasé toda la vida pensando que el mayor orgullo de un hombre era criar hijos buenos. Pero fallé. Crié a 3 personas egoístas, interesadas, capaces de abandonar a sus propios padres por conveniencia. ¿Y sabes lo peor? Tengo que vivir con eso. Tengo que vivir sabiendo que fallé como padre. Usted no falló. Javier gritó. Nosotros fallamos. Nosotros no valemos nada. Al menos en eso estamos de acuerdo. Miguel se levantó y volvió junto a Carmen. Los dos se quedaron allí, de la mano, mirando a los 3 hijos que estaban destruidos en medio de la sala. Quiero que se vayan de aquí. Miguel dijo con calma. Quiero que vuelvan a sus vidas y nos dejen en paz. ¿Pero y el terreno? Luis preguntó.
El terreno es problema mío y de tu madre, no es asunto de ustedes. Tenemos derecho a saber qué va a hacer el Señor. No tienen derecho a nada. Renunciaron a cualquier derecho cuando renunciaron a nosotros. Javier dio un paso amenazante hacia el padre. María se puso enfrente. Creo que es mejor que se vayan antes de que llame a alguien, dijo con firmeza. La señora no manda en nada aquí. Sí mando. Esta es mi casa y ustedes no son bienvenidos. Manuel, que había oído los gritos desde la calle, entró a la posada. Él era grande, fuerte, y tenía una cara que no aceptaba desaires. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó. No, Miguel respondió. Estos jóvenes ya se iban. Javier miró al padre una última vez. Había odio en esa mirada, odio mezclado con codicia y desesperación. El Señor se va a arrepentir de esto. Vamos a ir a la justicia, vamos a pelear por la herencia y vamos a ganar. Peleen. La justicia va a demorar años, y en esos años voy a disfrutar cada centavo de lo que es mío. Sofía se levantó del suelo. Luis juntó los sobres que habían caído. Los tres salieron de la posada pisando fuerte, cerrando puertas, lanzando maldiciones. Los carros arrancaron con ruido y se fueron levantando polvo. Cuando el ruido de los motores se apagó, Miguel sintió que las piernas le fallaban. Carmen lo sostuvo. María y Manuel corrieron a ayudar. Lo llevaron al sofá. «Don Miguel, ¿está bien?», María preguntó preocupada. «Sí, solo estoy cansado. Usted hizo lo correcto», Manuel dijo. No merecían nada. Carmen se sentó al lado del marido. Le tomó la mano. Ella tenía lágrimas en los ojos, pero no era de tristeza. Era un tipo diferente de llanto. Era alivio, era liberación. «Miguel, estoy orgullosa de ti», dijo bajito. «¿Orgullosa de qué?». «De que hayas tenido el valor de decir la verdad, de no ceder, de mostrarles que la dignidad no se compra». Miguel abrazó a la mujer. Se quedaron allí abrazados mientras María preparaba un té en la cocina. Manuel se quedó sentado haciendo compañía y por primera vez desde que todo empezó, Miguel sintió paz. No era una paz feliz. No era esa paz de quien tiene la familia reunida y todo bien en la vida. Era una paz dolorida de quien cierra un capítulo que tenía que cerrarse, de quien finalmente entendió que a veces tienes que dejar ir a las personas, incluso cuando esas personas son tus propios hijos. «¿Qué hacemos ahora?», Carmen preguntó entonces. «Vivimos», Miguel respondió. «Vivimos a nuestra manera, con dignidad, con respeto, con las personas que realmente se importan con nosotros». Miró a María en la cocina, miró a Manuel sentado allí, miró a las otras personas que vivían en la posada y que se habían vuelto más familia que los propios hijos. «Encontramos nuestra verdadera familia», dijo, «y está justo aquí». Los meses que siguieron fueron extraños. Miguel y Carmen siguieron viviendo en la posada de María, ayudando en las tareas diarias, viviendo esa vida simple que siempre conocieron. La diferencia es que ahora sabían que tenían millones guardados en una cuenta que el doctor Carlos había abierto para ellos. El proceso de registro del terreno demoró 4 meses. Cuando finalmente salió, Carlos los llamó a la oficina y mostró el documento oficial. Allí estaba en blanco y negro. Miguel y Carmen eran dueños legales de un terreno valuado en 8,5 millones. ¿Y ahora?, Carmen preguntó, mirando el papel. «Ahora ustedes deciden qué hacer con él». Carlos respondió. Miguel se quedó en silencio por un tiempo largo. Sosteniendo ese documento pensaba en todo lo que había pasado, pensaba en los hijos que no llamaron ni una vez en todos esos meses. Pensaba en María despertando temprano todos los días para hacer café para todos. Pensaba en Manuel, que aparecía todas las semanas solo para ver si estaban bien. Pensaba en la gente de ese pueblo pequeño que los trataba con cariño, sin esperar nada a cambio. «Sé qué hacer», dijo.
2 semanas después, Miguel llamó a todos en la sala de la posada. María, Manuel, Roberto, Ana, Pedro y algunos otros amigos que habían hecho en el pueblo. Carlos también estaba allí con una carpeta llena de documentos. Los llamé aquí porque ustedes son mi familia de verdad. Miguel empezó. Carmen estaba a su lado tomándole la mano. No familia de sangre, familia de elección, familia de corazón. María ya tenía los ojos llenos de lágrimas. Sabía que algo importante iba a pasar. Carmen y yo tomamos una decisión sobre el terreno. Continuó. Vamos a venderlo. La constructora subió la oferta a 9 millones. La aceptamos. Manuel silbó bajito. 9 millones era dinero que ninguno de ellos vería en la vida. Y decidimos qué hacer con ese dinero. Carmen dijo tomando el papel de las manos del marido. Su voz tembló un poco, pero continuó. Primero vamos a dar 1 millón a la doña María. María se llevó la mano a la boca. Las lágrimas empezaron a bajar. No, gente, no puedo aceptar esto. Si puedes. Miguel cortó. Usted abrió las puertas de su casa cuando no teníamos nada. Nos trató con dignidad cuando nuestros propios hijos nos tiraron. Ese dinero es para que reforme la posada, para tener una vida más tranquila, para hacer lo que siempre quiso hacer. María cayó en la silla llorando. Ana la abrazó. Manuel, Carmen continuó, usted va a recibir 500,000. Usted se detuvo en el camino cuando nadie más se detenía. Nos salvó. Literalmente nos salvó. Manuel se quitó el sombrero y se limpió los ojos con el dorso de la mano. Él era un hombre duro, de carretera, pero en ese momento lloraba como un niño. Don Miguel, no hice nada extraordinario, solo hice lo que cualquier persona debería hacer, pero la mayoría no hace. Usted lo hizo y eso vale todo. Carlos, que estaba allí anotando todo, sonrió. Nunca había visto algo así en su vida de abogado. También vamos a donar 2 millones, Miguel anunció. 1 millón va para la institución que cuida de ancianos abandonados aquí en la región. El otro 1 millón va para construir una casa de acogida para personas que no tienen a dónde ir, como nosotros no teníamos. La sala se quedó en silencio. Todos estaban llorando ahora. Hasta Roberto, que era duro, se secaba los ojos. ¿Y los otros 5 millones? Pedro preguntó. Esos vamos a usar para vivir. Carmen respondió. Vamos a comprar una casa simple aquí en Valle de la Esperanza. Nada grande, nada exagerado. Solo un lugar nuestro donde podamos vivir con dignidad. El resto lo vamos a guardar y usar para ayudar a quien lo necesite. ¿Y sus hijos? Ana preguntó. No van a recibir nada. Miguel respiró hondo. La ley dice que cuando Carmen y yo partamos, ellos tienen derecho a la mitad de lo que quede. Eso no podemos cambiarlo, pero no va a quedar mucho, porque vamos a vivir, vamos a viajar, vamos a conocer lugares que nunca conocimos, vamos a gastar en nosotros mismos y vamos a seguir ayudando a la gente. Carlos abrió la carpeta y sacó los documentos. Todo está aquí. Ya preparé toda la documentación. Solo tienen que firmar y yo me encargo del resto. Miguel tomó el bolígrafo. Antes de firmar, miró a Carmen. ¿Estás segura de esto, mujer? Sí. Por primera vez en la vida estoy segura de algo. Firmaron cada papel, cada documento, cada transferencia. Cuando terminaron, María se levantó y abrazó a los dos. Manuel abrazó. Todos en esa sala se abrazaron llorando y riendo al mismo tiempo. Esa noche, después de que todos se fueran, Miguel y Carmen se quedaron sentados en el patio de la posada mirando las estrellas. Lo hacían todas las noches. Ahora era su momento. ¿Crees que hicimos lo correcto? Carmen preguntó. Creo que hicimos lo único que podíamos hacer y aún poder mirarnos al espejo. Me quedo pensando en los nietos. Ya no voy a verlos crecer. Miguel apretó su mano. Sé que duele. Me duele a mí también, pero no podemos vivir en el dolor para siempre. Tenemos que seguir adelante. Y mira alrededor, Carmen. Mira cuánta gente buena apareció en nuestra vida.
Es verdad, perdimos 3 hijos, pero ganamos una familia entera. Se quedaron allí en silencio un rato. Entonces Carmen habló de nuevo. Miguel, ¿crees que un día lo entenderán? ¿Entender qué? Que la mayor herencia que podíamos dejar no era dinero, era ejemplo. Miguel sonrió. Esa mujer con la que se casó 50 años atrás todavía podía sorprenderlo. Si lo entienden, genial. Si no, problema de ellos. Ya dimos lo que teníamos para dar. 3 meses después, Miguel y Carmen se mudaron a la casa nueva. Era pequeña. Tenía 3 habitaciones, una cocina grande, un patio con árboles frutales. Nada lujoso, pero era de ellos. María reformó toda la posada, pintó, cambió los muebles, amplió la cocina. El lugar quedó hermoso y ella no cobraba a quien no podía pagar. Se volvió referencia en la región como el lugar que acogía a quien lo necesitaba. Manuel compró un camión nuevo, pero siguió trabajando. Decía que no sabía hacer otra cosa y que le gustaba la carretera, pero ahora se detenía a ayudar a todos los que veía al borde del camino. Se volvió conocido como el ángel de la carretera. La casa de acogida se construyó en 1 año. Quedó hermosa. Tenía capacidad para 20 personas. Miguel y Carmen iban todas las semanas a llevar comida, a charlar con los residentes, a dar cariño. Sabían lo que era no tener a nadie. De los hijos, nunca más supieron. Javier intentó ir a la justicia para recibir la herencia en vida, pero el proceso fue negado. Sofía mandó una carta pidiendo perdón, pero pidiendo dinero prestado en el mismo sobre. Miguel no respondió. Luis desapareció. Dicen que se mudó a otro estado. Un día, casi 2 años después de todo, Carmen estaba regando las plantas cuando vio a una mujer nueva parada frente a la casa con un niño en brazos. La reconoció al instante. Era su nuera, la esposa de Javier. Y ese niño pequeño en brazos era el nieto más nuevo que nunca había conocido. Doña Carmen, la muchacha dijo con voz temblorosa, sé que no tiene motivo para recibirme, pero necesitaba venir aquí. Necesitaba que conociera al pequeño y necesitaba pedir disculpas. Carmen se quedó parada sin saber qué hacer. Miguel apareció en la puerta. ¿Quién es? Es Isabela, la mujer de Javier. Miguel iba a cerrar la puerta, pero Carmen tomó su brazo. Espera. Se acercó a la muchacha, miró al niño que tenía los ojos idénticos a los de Javier cuando era bebé. ¿Por qué viniste? Porque me separé de él. No pude seguir viviendo con un hombre capaz de hacer lo que hizo. Y porque quería que mi hijo conociera a sus abuelos de verdad, no a ese hombre amargado en que se convirtió su padre. Y Javier sabe que estás aquí. No, y no puede saberlo. Me prohibió venir, pero no me importa. Necesitaba hacer esto. Carmen miró al marido. Miguel tenía los ojos llenos de lágrimas. Ese bebé no tenía culpa de nada. Entra, Carmen dijo. Ven a tomar un café. Isabela entró con el bebé. Charlaron toda la tarde. La muchacha contó cómo la vida se había vuelto un infierno después de que no viniera el dinero. Cómo Javier se había obsesionado, amargado, insoportable. Cómo ella decidió irse y empezar de nuevo. Cuando se fue, ya era de noche. Carmen sostuvo al nieto en brazos por primera vez y lloró todas las lágrimas que había guardado. Miguel también tomó al niño en brazos. El pequeño le sonrió. ¿Podemos tenerlos en nuestra vida? Carmen preguntó después de que Isabela se fuera. A ella y al niño, sí. No tienen culpa de nada, pero lejos de Javier, de acuerdo. Y así Miguel y Carmen recuperaron parte de la familia. No a los hijos que criaron, sino a una nuera con valor y un nieto inocente que merecía conocer el amor verdadero. Esa noche, sentados en el patio, como siempre hacían, Miguel dijo, ¿sabes qué aprendí con todo esto, Carmen? ¿Qué? Que la familia no es quien te da la vida. La familia es quien hace que tu vida valga la pena. La familia es quien se queda cuando no queda nada más. La familia es quien te ama, no por lo que tienes, sino por lo que eres.
Carmen apoyó la cabeza en su hombro. Pasamos tanto tiempo cuidando a las personas equivocadas que casi olvidamos cuidarnos a nosotros mismos. Pero aprendimos que la dignidad no tiene precio, que el respeto no se compra y que el mayor tesoro que podemos dejar en este mundo no es dinero, es ejemplo. Se quedaron allí mirando las estrellas de la mano, viejos y cansados, pero finalmente en paz. Habían perdido hijos, pero encontrado familia. Habían descubierto millones, pero aprendido que la riqueza verdadera no está en el banco. Está en el corazón de las personas que eligen quedarse a tu lado, incluso cuando no te queda nada. Y al final, esa fue la mayor herencia que Miguel y Carmen dejaron. No una fortuna en dinero, sino una lección de amor, dignidad y humanidad que resonaría mucho más allá de sus vidas.